Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que más se nos consulta, y esto es las consecuencias que existirían en caso de una guerra nuclear, tanto para la salud de la población general como de los grupos de riesgo. Esto es mujeres embarazadas, fetos, niños, ancianos. Vamos a realizar este video con un formato un poquito más amable, que es el de preguntas y respuestas. El video va a ser un poquito largo porque el tema es complicado, pero lo hemos tratado de simplificar al máximo, tratando de evitar mencionar términos médicos, términos demasiado científicos, y decir también que este informe está basado en información provista por autoridades oficiales. Cualquier error puede haber sido causa de la traducción o de la interpretación que realizamos. Pedimos disculpas por esto si es que existe. Primero, ¿qué es la radiación? ¿Es algo que solamente la producen las bombas nucleares? Bueno, en la realidad, la radiación es la emisión, la propagación y la transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o en forma de partículas. Es algo absolutamente normal, común e imprescindible en la vida. Está presente en forma natural en la Tierra y en el espacio. Pero también, así como la radiación es algo natural, también puede producirse en forma artificial y como consecuencia de una explosión nuclear. En estos casos, esa es la radiación peligrosa. Hay algunos tipos de radiación que son absolutamente cotidianos, como la señal de radio, la señal de televisión, la de un teléfono celular, incluso el microondas, y todavía más, la luz de una vela o la luz de una lámpara también son radiación. Es interesante, pero la luz visible es radiación, y la frecuencia de esa radiación determina si estamos viendo algo de color azul o de color rojo. Sin embargo, cuanto mayor es la frecuencia de la radiación electromagnética, mayor será su energía, a punto tal de que existen tipos de radiación que tienen una energía capaz de arrancar los electrones de los átomos o de las moléculas. Por ende, cuando este tipo de radiación interactúa con los materiales o con los seres vivos, se producen cambios a nivel atómico. Estos cambios pueden ser dañinos para la salud o incluso provocar la muerte. Pero a ver, acabamos de decir que la luz de una vela es radiación. ¿Eso significa que todos los tipos de radiación son peligrosos? No, no todos son peligrosos, pero para simplificar vamos a decir que existen dos grupos de tipos de radiación: la radiación no ionizante y la radiación ionizante. Por ejemplo, como dijimos antes, las ondas de radio o la luz visible son tipos de radiación no ionizante. La luz visible es una radiación no ionizante que nuestros ojos pueden percibir. Las ondas de radio son un tipo de radiación no ionizante que nuestros ojos no pueden percibir, pero que podemos decodificar con un celular, con un transmisor de radio convencional. Una vela, una lámpara en tu cuarto, tu microondas también emiten radiaciones no ionizantes. La radiación no ionizante es un tipo de radiación de menor intensidad, cuya energía no es suficiente para arrancar los electrones de los átomos o de las moléculas que componen la materia y que componen los seres vivos. No obstante, incluso su energía puede hacer vibrar moléculas, y el caso más fácil y más sencillo es el microondas. Moviendo esas moléculas logramos calentar el agua. No existen al momento evidencias científicas que digan que estas ondas son dañinas para el ser humano. Ahora, el otro grupo de radiación son las radiaciones ionizantes y pueden ser muy peligrosas. Como dijimos al principio, estas radiaciones se producen de manera natural, pero también se pueden producir de manera artificial en el caso de la explosión de un artefacto nuclear. La radiación ionizante es un tipo de radiación con una energía capaz de arrancar electrones de los átomos y de las moléculas. Por ende, cuando este tipo de radiación interactúa con la materia, con los seres vivos, se pueden producir cambios a nivel atómico. Estos cambios pueden, por ejemplo, llevar a un cáncer.
las radiaciones ionizantes más peligrosas son los rayos X y los rayos gamma. Son un tipo de radiación electromagnética. Estas partículas de radiación y rayos poseen suficiente energía para desplazar electrones, átomos y moléculas, tales como el agua, como una proteína y el DNA. Estas radiaciones son peligrosas porque la exposición a altas dosis de las mismas pueden causar quemaduras en la piel, caída de cabello, náuseas, enfermedades e incluso la muerte. Los efectos, la gravedad de los efectos dependerá de la cantidad de radiación ionizante recibida, de la duración de la irradiación y de factores personales tales como el sexo, la edad, el estado de salud de la persona y su estado de nutrición. Las explosiones nucleares emiten radiación ionizante y a la vez contaminan el ambiente con radiación ionizante. Ahora vamos a lo práctico. Ha detonado una bomba nuclear en las cercanías de mi domicilio donde estoy en ese momento. ¿Qué me puede pasar? A ver, si detonó un artefacto nuclear en su cercanía y usted no estaba lo suficientemente protegido, por ejemplo, en un refugio, pudo haber estado expuesto a radiación ionizante. Cuando una persona está expuesta a radiación, esa energía ingresa a su cuerpo. Si es lo suficientemente intensa, puede producir incluso la muerte. La exposición a este tipo de radiación ionizante de alta energía es peligrosa, inclusive si se ha estado en contacto muy pocos segundos. Pero, ¿qué pasa si yo no estuve cerca de una explosión nuclear o no estuve en contacto directo con esa explosión nuclear? ¿Aún así me puede afectar esa contaminación? Sí, la contaminación puede seguir afectando. Ya lo dijimos en otros videos, la contaminación radioactiva también contagia en caso de lluvia nuclear o fallout nuclear. En ese caso, se podría producir lo que se llama contaminación interna por radiación. Nos estamos comiendo la radiación, para decirlo vulgarmente. La contaminación interna ocupa cuando la persona traga o inhala materiales radioactivos, o cuando esos materiales radioactivos ingresan, por ejemplo, al cuerpo a través de una herida abierta. Ciertos tipos de materiales radioactivos permanecen en el cuerpo. Otros se expelen con las heces y con la orina, pero los que quedan en el cuerpo pueden producir enfermedades graves de manera inmediata o incluso después de años, y claro está, la muerte. Además de la contaminación interna por radiación, existe la contaminación externa, y esto es cuando el material radioactivo en forma de polvo o de líquido entra en contacto con la piel, el cabello o la ropa de una persona, o sea, cuando el contacto con el cuerpo de la persona es externa. Estas personas pueden a su vez contaminar el medio ambiente o a las personas que estén cercanas a ellas. Entonces, he sido expuesto a una alta dosis de radiación ionizante. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Bien, ya lo hemos dicho otras veces, el poder destructivo de una bomba nuclear es similar en cuanto a sus efectos a lo que produce una explosión de un artefacto convencional. Puede producir heridas o incluso la muerte por el calor o por la proyección de escombros. Pero además, y esto es único de las bombas nucleares, como consecuencia de la emisión ionizante puede producir una enfermedad que se llama síndrome de irradiación aguda, ARS en inglés. El síndrome de irradiación aguda, también conocida como la enfermedad de la radiación, es una enfermedad muy grave que puede ocurrir cuando una persona se expone a niveles muy altos de radiación, usualmente durante un periodo muy corto de tiempo. La cantidad de radiación que absorbe el cuerpo de una persona se llama dosis de radiación. Hay aparatos específicos para medirlo. El síndrome de irradiación aguda es la enfermedad más grave que usted puede sufrir en caso de una exposición a radiación. Ahora, esto es el final. Siempre voy a padecer el síndrome de irradiación aguda como resultado de una exposición a la radiación en caso de una bomba, del estallido de una bomba nuclear. No, solo las personas expuestas a radiación
por una explosión nuclear van a contraer el síntoma de irradiación aguda en los siguientes casos. Primero, la dosis tiene que ser alta, la dosis de radiación tiene que ser alta. La radiación tiene que llegar al cuerpo, a los órganos internos del cuerpo, tiene que ser una radiación penetrante. Tercero, el cuerpo entero de la persona o la mayor parte de su cuerpo tiene que recibir esta dosis. Y por último, la dosis se recibió en un corto periodo de tiempo, normalmente de unos segundos a unos minutos. Ahora, se han visto muchas películas con gente enferma por la radiación. ¿Es esto real? ¿Cuáles son realmente los síntomas y las consecuencias del síndrome de irradiación aguda? Bueno, los síntomas del síndrome de irradiación aguda pueden incluir náuseas, vómitos, dolor de cabeza, diarreas, así como quemaduras en la piel. Estos síntomas normalmente comienzan a los pocos minutos o días después de la exposición. Pueden durar pocos minutos o varios días y pueden aparecer y también pueden desaparecer. Después de los síntomas iniciales, una persona suele verse y sentirse sana por un tiempo, pero después seguramente volverá a enfermarse. Los síntomas y la gravedad varían de acuerdo a la dosis de radiación que se haya recibido. Estos síntomas incluyen la pérdida del apetito, la fatiga, volvemos a decir, náuseas, vómitos, diarrea y posiblemente hasta convulsiones y coma. Esta etapa de la enfermedad grave puede durar entre unas horas y varios meses, siempre de acuerdo a la persona y a la intensidad de la radiación recibida. Las personas, además, pueden sufrir daños en la piel. Este daño puede empezar a mostrarse unas horas después de estar expuesto o puede incluso tardar algunos días en presentarse. Puede incluir tanto la hinchazón, la picación o el enrojecimiento de la piel, como si fuese una quemadura de sol grave. O puede ser mucho más grave, como por ejemplo ampollas y úlceras, algo parecido a lo que sería una exposición a fuego directo. La piel puede sanar durante un corto periodo de tiempo, seguido de nuevos síntomas de hinchazón, picazón y enrojecimiento. El tiempo que requiere realmente la piel para sanarse va a depender mucho de la dosis de radiación que recibió y por supuesto del individuo, si es que realmente se puede curar. Asimismo, también es común que las personas que reciben una alta dosis de radiación en todo o una parte de su cuerpo pueden presentar una caída temporal del cabello. El cabello puede tardar varias semanas o meses en volver a crecer. Ahora, ¿existe en la actualidad algún tratamiento para el síndrome de irradiación aguda? No, lamentablemente no. No existe en la actualidad medicamentos para curar el síndrome de irradiación aguda. El tratamiento, por lo tanto, es paliativo, centrado más en los síntomas, tratar las infecciones, mantener la hidratación, tratar las lesiones y las quemaduras. El síndrome de irradiación aguda puede causar la muerte en la mayoría de los casos por la destrucción de la médula ósea, lo cual produce infecciones e hemorragia interna. Para los sobrevivientes del síndrome de irradiación aguda, el proceso de recuperación puede tomar entre 1 semana y hasta 2 años. Las personas que no hayan sido expuestas directamente a la radiación en caso de la explosión de un artefacto nuclear, pero que sin embargo se hayan contaminado con partículas radioactivas, también podrían llegar a desarrollar enfermedades o morir como consecuencia de esta contaminación, dependiendo por supuesto de la magnitud de la dosis recibida. Ahora, solo recibí una dosis menor de radiación o me contaminé levemente con material radioactivo. ¿Qué efectos esto tendría sobre mi salud? ¿Serían los mismos que en el caso de una exposición a largo tiempo? No, de ninguna manera. Las personas que reciben dosis bajas o medias de radiación, pero no desarrollan el síndrome de irradiación aguda, tienen igualmente mayor posibilidad de presentar enfermedades con el paso del tiempo. Esto fue demostrado cuando las explosiones de Hiroshima y de Nagasaki en 1945 en Japón. Después de bastantes años, muchas personas que no habían tenido, trastornos evidentes, quemaduras o que hubiesen relatado exposición directa a la radiación, sin embargo, desarrollaron en mayor proporción enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Si la exposición o la contaminación con
radiación ionizante es muy menor, no existen prácticamente ninguna posibilidad de que se produzcan enfermedades, más allá de las enfermedades que puede tener cualquier persona de acuerdo a su genética o de la relación con el medio ambiente. No se han detectado mayores niveles de enfermedades en personas que han recibido solo una pequeña dosis de radiación. Y ahora vamos a lo que tal vez es lo más importante de este video, que es cómo la radiación en caso de una explosión nuclear afecta a los grupos de riesgo. Por supuesto tenemos a la población general, estamos hablando de personas de mediana edad que tienen una salud normal, no tienen, digamos, ningún inconveniente previo. Pero tenemos otros grupos, por ejemplo, los que pueden ser más afectados. Vamos a volver a las preguntas y a las respuestas. Estoy embarazada. ¿Hay algún riesgo para el feto? El feto en desarrollo es más susceptible a los efectos de la exposición o contaminación por radiación. Esta es la razón por la cual nunca a una mujer embarazada se le va a hacer un análisis de rayos X ni una tomografía computada. Y esto es porque para realizar esos diagnósticos se utilizan rayos X, que son rayos de radiaciones ionizantes, muy próximos también a los rayos gamma. Este tipo de radiaciones pueden afectar gravemente la salud del feto y va a depender mucho de la edad gestacional del feto al momento de la exposición y por supuesto de la cantidad de radiación a la que estuvo expuesto. Los fetos son particularmente susceptibles a la radiación en las primeras etapas de desarrollo, entre la semana 2 y a las 18 del embarazo. Los efectos sobre la salud del feto pueden ser graves o gravísimos, aun cuando la dosis de radiación no sea lo suficientemente alta para que la madre se enferme. Estos efectos pueden incluir retrasos en el crecimiento, deformidades, función cerebral anormal o cáncer. Estoy embarazada, ¿abortaré como consecuencia de una exposición o una contaminación radioactiva? Las mujeres expuestas o contaminadas con radiación tienen un riesgo elevado de lo que se llama aborto espontáneo. Los fetos son menos susceptibles a la radiación durante las etapas más avanzadas del embarazo, esto es después de las 18 semanas, como dijimos antes. Se produce una explosión nuclear y estoy en lactancia, mi bebé es lactante. ¿Qué es lo que debo hacer? Bien, los materiales radioactivos pueden transmitirse a los bebés a través de la leche materna. Si la madre está contaminada, esa contaminación puede pasar a su bebé a través de la leche. Se recomienda en todos los casos que las madres que estén lactando consideren dejar de amamantar temporariamente y alimenten a sus bebés con leche de fórmula o leche materna que se hayan extraído antes. Claro, esto no siempre es posible. En el caso de que esto sea posible, el envase de la fórmula y los artículos para la alimentación debe limpiarse con un paño o una toalla limpia, que esté húmeda. Coloque después ese paño o toalla usada en una bolsa de plástico u otro recipiente. ¿Qué pasa si no hay alternativa a la leche materna? Estamos en un refugio, la señora está en época de lactancia con su bebé y no tiene otro recurso, no hay ni leche materna guardada, no hay leche de fórmula y no hay otro alimento similar disponible. Bueno, en ese caso, si no hay otros alimentos disponibles, tiene que seguir amamantando. Trate de limpiar su pezón y el pecho con agua tibia y jabón antes de amamantar. Es todo lo que se puede hacer, pero obviamente su bebé tiene que seguir alimentándose. ¿Cuáles son los otros grupos de riesgo que podrían ser susceptibles o más susceptibles que la población general a la contaminación o a la exposición a la radiación? Bueno, básicamente los de siempre, los niños, los ancianos, las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, todos estos grupos son los más susceptibles y son los que en principio habría más que cuidar en el caso de que, por ejemplo, se tenga acceso a un refugio. Ahora, ¿existen tratamientos médicos disponibles que sirvan para limitar o eliminar la contaminación interna? O sea, preventivos. Bueno, esto va a ser tema de un video específico, ¿no? Es un tema demasiado largo y demasiado complejo como para poder ponerlo en este video que ya se está haciendo largo. Dependiendo, decimos, del material radioactivo que se trate, los profesionales médicos van a determinar si se necesita un tratamiento. Algo que quiero dejar claro aquí
y vuelvo a repetir, esto va a ser motivo de otro video. No hay que tomar yoduro de potasio a menos que se lo indiquen los médicos autorizados o las autoridades en el caso de que exista un ataque o una explosión nuclear. El yoduro de potasio, el yodo como se le dice, puede tener efectos muy dañinos para la salud. No utilice ningún otro medicamento relacionado como el azul de Prusia, el DTPA, el Figrastim. Todos esos medicamentos, si son necesarios, serán recomendados por médicos o por autoridades de salud. En este caso, el automedicarse puede generar más problemas que beneficios. Por eso, en otro video hablamos específicamente de esto. Por ahora, decirles que, bueno, está clarísimo que una exposición importante a una radiación nuclear ionizante es muy grave, puede causar la muerte o incluso, si no es tan importante, puede ser también grave y puede causar la muerte con el tiempo. Puede generar elevados casos de cánceres, inclusive de otras enfermedades. Las explosiones nucleares tienen, como dije al principio, varios efectos. Un efecto es la destrucción inmediata del objetivo donde se dispara la bomba o el artefacto nuclear. Pero tiene muchos efectos secundarios que tienen que ver con estas radiaciones ionizantes que escapan a ese objetivo, que pueden pasar muchos kilómetros, incluso miles de kilómetros y llegar a mucha población a la vez. Esté preparado, gracias por escucharnos y síganos en este canal.